Bienvenidos a Contrabatalla Noticias, una visión diferente de la actualidad, desde los eventos políticos hasta los acontecimientos culturales. Te brindamos análisis y opiniones que desafíen la narrativa convencional. Prepárate para terminar la semana con una mirada crítica y comprometida. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad. Presentado por Fundación Escuela Libertad. Muy buenas tardes y bienvenidos a Contrabatalla Noticias en Contrabatalla Radio y Fundación Escuela Libertad, para que usted culmine esta semana llena de información, enterado de todo lo que sucedió en nuestro país. Somos Contrabatalla Noticias, somos Contrabatalla Radio, una alternativa para que usted se entere desde otro punto de vista de lo que sucede en nuestro país y en el mundo. Quédese conectado con nosotros para toda la información. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad. Presenta Fundación Escuela Libertad. Y avanzamos en Contrabatalla Noticias y vamos con los temas de hoy, porque bastante movida estuvo la semana. Uno de los temas que estuvo sonando fue el uso del glifosato, ¿sí o no? Petro dice una cosa, su ministro dice otra. ¿Cuál es la realidad de esta política que debe tener el país para enfrentar los cultivos de coca? Por otra parte, Gustavo Petro promete techos solares en casas de estratos 1, 2 y 3. Propuesta real, ya lo veremos. Por otra parte, el ministro Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, ha hablado de la patria potestad de los niños, de nuestros hijos, y dice que puede ser del Estado. ¿Tiene razón el ministro? Y por último, Gustavo Petro propone que la CELAC, este grupo de presidentes, le haga un frente militar al bloqueo de Estados Unidos frente a Cuba y frente a Venezuela. Y justamente con este tema vamos a arrancar, y es con lo que ha dicho Gustavo Petro acerca de la CELAC. Germán Sánchez, Quique. Muy buenas tardes, Juan Pablo, y a todos nuestros oyentes, televidentes que nos siguen acá en Contrabatalla Radio. Claro que sí, Petro y la CELAC, unas promesas y escepticismo generalizado. En un acto cargado de retórica alarmista, Gustavo Petro asumió la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, sucediendo a Xiomara Castro en una ceremonia que ha generado más críticas que celebraciones. Durante su discurso inaugural, Petro pronosticó meses de tormenta para América Latina, pintando un panorama de desafíos económicos y políticos sin ofrecer soluciones concretas. Sus declaraciones han sido recibidas con escepticismo por parte de críticos y opositores, quienes cuestionan la falta de claridad en sus propuestas y la efectividad de su liderazgo. La CELAC es un organismo integrado por 33 estados, enfrenta críticas persistentes por su falta de cohesión y su historial de ineficiencia en la implementación de políticas regionales. A pesar de abordar temas cruciales como migración y seguridad alimentaria, la organización ha mostrado serias limitaciones para alcanzar acuerdos significativos que beneficien a todos sus miembros de manera equitativa. La decisión de Petro de fortalecer la relación con China en medio de la creciente tensión global ha sido interpretada como una jugada arriesgada y potencialmente desestabilizadora para la región. Esta estrategia suscita preocupaciones sobre la dependencia económica y las repercusiones geopolíticas, especialmente en un momento de intensificación de rivalidades entre potencias mundiales. Críticos, por supuesto, al gobierno Petro en Colombia señalan que su gestión ha sido caracterizada por divisiones internas y decisiones polémicas que han exacerbado los problemas del país. Su ascenso a la presidencia de la CELAC representa para muchos, por supuesto para el país, un riesgo adicional de polarización y estancamiento en la región ante la falta de recursos tangibles y la persistente crisis de gobernanza. Recordemos uno de los, uno de los eventos y anécdotas que pasaron en la CELAC y más importantes, que fue la amenaza de Gustavo Petro, entre comillas se le podría decir. Con este comentario lanzamos este video para que lo dejen nuestros oyentes en sus comentarios y puedan decir qué quiere decir realmente Petro con estas intenciones. Queríamos tener un grupo de trabajo para una articulación militar y policial de América Latina y el Caribe. Creo que el mundo de hoy lo demanda. Creo que la lucha contra mafias diversas y crimen organizado a escala multinacional lo demanda.
Y creo que las circunstancias de crisis climática, de desastre humano, cada vez más intenso y permanente, lo demandan. Grupos de trabajo voluntarios para establecer una estrategia latinoamericana y caribeña hacia Haití y su fortalecimiento democrático, hacia la superación concreta de los bloqueos impuestos a Cuba y Venezuela. Y bueno, cabe anotar, Juan Pablo, y a todos nuestros oyentes, qué quiere decir con una militarización y obviamente con fuerza policial para evitar, para quitar los bloqueos. Esto es una puya hacia los Estados Unidos, porque cabe recordar que Gustavo Petro siempre saca en crítica que Estados Unidos tiene bloqueado a Venezuela y a Cuba y por eso persiste la situación económica y le echa la culpa a Estados Unidos de la situación económica, política y social que enfrentan esos países. Pero no es solamente eso, es la realidad de por qué esos países enfrentan esta situación, porque están bajo unas dictaduras, con Nicolás Maduro, antecesor de Chávez, y pues con Cuba, que ya lleva más de 60 años, aproximadamente casi 60 años de revolución, y vemos la crisis de estos dos países en manos de dictadores y le echamos la culpa a Estados Unidos. Micrófono, Juan, porfa. Es importante no solamente por una nueva confrontación de Gustavo Petro frente a los Estados Unidos, sino digamos de una u otra forma esa amenaza militar. Quiere confrontar militarmente a Estados Unidos. Complicado el tema, pues sabemos de la potencia y las decisiones y la importancia que tiene Estados Unidos en bastantes temas militares alrededor del mundo, como para que Petro hoy proponga un frente policial y militar frente a estos bloqueos. Ahora, prefiere escudarse en el mismo discurso de los bloqueos que admitir que en estos países existe una dictadura que tiene primero en el exilio a millones de personas y con bastantes problemas de salud, de alimentación, de educación a quienes no han podido salir de estos países. Entonces es un tema bastante preocupante estas declaraciones del presidente Gustavo Petro, que esperemos solo queden eso, en declaraciones como lo que siempre suele pasar, y es que a partir de su megalomanía, Gustavo Petro cree que tiene injerencia en muchos sectores del mundo, cuando realmente muchos simplemente se burlan de sus disparates. Y Avancemos es con que el no siguiente menciona tema y nunca es esa migración, ¿no? sí, totalmente. Y lo que le digo, en esos delirios que tiene cuando habla frente a la ONU, en este caso frente a la CELAC, pues muchos, si bien lo aplauden porque son cercanos ideológicamente a él, para otros tantos simplemente causa gracia. Avancemos con el siguiente tema y es que esta semana estuvo en tema de conversación el glifosato y todo el tema de la coca para que Estados Unidos no desertifique a Colombia, Juan Alberto Oviedo. Así es, Juan Pablo, pues el gobierno de Gustavo Petro ha decidido retomar la erradicación forzada de cultivos de coca utilizando el glifosato, a pesar de las promesas de campaña de no emplear este herbicida. La noticia realmente se da frente a una inconsistencia por parte de las afirmaciones de parte del gobierno, pues el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que el glifosato será aplicado de forma terrestre en 18 departamentos como parte de una estrategia que también, según él, incluye programas de sustitución voluntaria. Sin embargo, el presidente Petro pues contradijo públicamente a su ministro, reafirmando que la política oficial se centra en la erradicación voluntaria únicamente y la sustitución de productos agroindustriales. Este pues es un giro en la política antidrogas de este gobierno que ha generado bastantes críticas y cuestionamientos sobre la coherencia del gobierno en el cumplimiento de sus compromisos. Además, también esto suscita otro debate y es, en caso de que el gobierno Petro sí apruebe el uso de glifosato, pues ha generado mucho debate en las redes sociales porque frente a declaraciones muy semejantes durante el gobierno Duque hubo bastante protesta y bastante crítica por parte de la oposición. Ya veremos si esa oposición hoy sí le aplaude el glifosato a Gustavo Petro. Bueno, por otra parte también escuchábamos esta semana a Armando Benedetti, quien se pronunció frente al tema de la coca
y habló específicamente de comprar coca a los cocaleros para que no se vuelva producción. Del gobierno es la erradicación de los cultivos de forma manual y el Estado hacer la compra de los cultivos ilícitos. Eso ha venido funcionando muy bien en los últimos meses. La idea es que de aquí a agosto existan unas 30.000 hectáreas ya erradicadas para completar en este año las 50.000. O sea que con eso se cumpliría la meta con los Estados Unidos, o sea que los Estados Unidos hasta ahora yo no vería problema que en septiembre lo vuelven y lo certifiquen. Lo que es temas de licitaciones y contratos y todo lo demás, más allá de políticas, tiene que contestar el ministro de Defensa. Lo que vemos claramente es a Colombia convertida en un narcoestado. ¿Por qué lo digo? Porque suena fuerte. El Estado colombiano comprándole la coca a los productores, básicamente financiando el negocio, porque no creo que solo se la vendan al Estado. De esta forma, pues reciben dinero, no solo del Estado, sino también de grupos ilegales, porque es que a partir del discurso buenista de que el campesino no tiene nada más que cultivar, pues se ha ido apoyando esta idea de la erradicación manual, que en últimas lo que termina es exponiendo la vida de nuestros militares que van a estos campos, muchos de ellos minados, y por otra parte termina alimentando que el campesino tenga el fusil de los grupos armados todo el tiempo en su cabeza, porque si deja de cultivar coca, pues se enfrenta a graves consecuencias con estos grupos criminales. ¿Por qué no pensar en otros tipos de cultivos, como se hizo del 2002 al 2010, donde habían había reemplazado el Estado cultivos de coca por cultivos de palma, por cultivos de cacao? Entonces son ideas que hay que ver a futuro para nuestro país y no seguir financiando el negocio de forma legal y dándole también pie a que se sigan financiando de forma ilegal. Vamos a un corte y ya regresamos con ustedes para seguir llevándoles toda la información de lo que sucedió esta semana en nuestro país. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad. Presentado por Fundación Escuela Libertad. Los temas más importantes de la política en Colombia y en el mundo en Contrabatalla Noticia. Bueno, regresamos en Contrabatalla Noticias y es que vamos a hablar de un tema importante y fueron las declaraciones del ministro Guillermo Jaramillo acerca de la patria potestad de los hijos de los colombianos. María Fernanda Peña. Así es, Juan Pablo, como si no bastaran los errores del gobierno Petro en temas de salud, ahora el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo enciende una nueva alarma. Asegura que la patria potestad de los niños en Colombia pertenece al Estado. Las palabras han causado una ola de indignación entre juristas, líderes políticos y defensores de la familia. Durante una intervención sobre la vacunación contra la fiebre amarilla, Jaramillo declaró que todo niño o niña o adolescente menores de 18 años, la patria potestad es del Estado. Una afirmación que no solo es jurídicamente errada, sino profundamente preocupante para quienes creen en la familia como base de la sociedad. Escuchemos las declaraciones. Todo niño, niña, adolescente, todo niño, niña o adolescente, todos los menores de 18 años, la patria potestad es del Estado. Si hay alguna negación por parte de algún padre o madre para vacunar al niño, intercede Bienestar Familiar. Ya hay, y queremos decir, hay una alcaldía que lo ha hecho muy bien. Y ha reportado más de 20 casos para que el Instituto Nacional de Salud intervenga para que estos niños sean vacunados. Porque la patria potestad sobre los niños está a nombre del Estado. Entonces ningún padre se puede negar a que sus hijos sean vacunados. Eso lo queremos dejar. El rechazo, Juan Pablo, fue inmediato. Constitucionistas como Óscar Ortiz calificaron la declaración como agravio enorme, mientras que voces como la de Cristina Plazas recordaron que el Estado puede proteger, pero ojo, nunca reemplazar el rol de padres.
Desde la oposición, la senadora María Fernanda Cabal fue clara, afirmando que pretender que el Estado sustituya a la familia es propio de régimen totalitarios. Una vez más, el gobierno de Gustavo Petro, Juan Pablo, demuestra su desprecio por las instituciones fundamentales y su afán de imponer un modelo de poder donde el Estado se convierte en dueño de todo, incluso de nuestros hijos. Colombia, Juan Pablo, no puede seguir permitiendo que semejante discurso avance. Bueno, y es que es preocupante que este tipo de ideologías estén en nuestro gobierno, más teniendo en cuenta que coartan la libertad de los padres de decidir sobre sus hijos. En qué momento el Estado se ha gigantado tanto que incluso ya es dueño de los niños de los colombianos, y preocupa que muchas personas vean este tipo de declaraciones con buenos ojos y que no haya un rechazo generalizado de toda la sociedad en contra del ministro Guillermo Jaramillo, porque en últimas, cuando el Estado le sigue cediendo milímetros, va a llegar el punto en que incluso puede entrar a decidir sobre los nombres, sobre el género o sobre en qué edad empiezan a hacer ciertas cosas nuestros hijos. Entonces, hay que hacer un frente unido de respeto por la niñez de nuestro país para que ideas como las del ministro Guillermo Jaramillo no sigan avanzando y no sigan abonando el terreno para apropiarse de todo e incluso de nuestros hijos. Entonces, bastante preocupante, hay que tenerle la lupa encima a todas las acciones que se tomen por parte del gobierno en este tema y en muchos otros sobre la niñez, pero en este específicamente un padre decide si vacuna o no a su hijo y no que el Estado sea quien lo decida. Y avanzamos con el último tema del día de hoy en Contrabatalla Noticias, y es la nueva estrategia energética del presidente Gustavo Petro, que incluso podría dejarnos a oscuras a millones de colombianos. Y es que el gobierno ha prometido entregar techos solares a los hogares de estratos 1, 2 y 3, con la idea de convertirlos en autogeneradores de energía, lo cual pues suena un poco, si uno lo escucha de entrada dice, está muy bien, pero es que según expertos la propuesta es técnicamente exagerada, costosa y poco viable, pues un panel solar básico supera los 10 millones de pesos y apenas alcanza para encender algunas luces y quizá un ventilador o un televisor. No cubre electrodomésticos esenciales como neveras o lavadoras, la nevera que es tan importante y sobre todo en climas cálidos, que en nuestro país hay muchas zonas tropicales. Además, solo se aprovecha cerca del 20% de la energía solar. El resto se pierde y puede incluso incrementar la temperatura en nuestro entorno, el famoso cambio climático. Pues mientras esto dicen los expertos, el gobierno limita la venta de energía en el mercado y desmonta el esquema de importación de gas, con ideas incluso, como Gustavo Petro lo dijo en su Consejo de Ministros, de importar el gas a través de cables de electricidad de Panamá. ¿Posible? No mucho. Esto lo que genera en últimas es mayor incertidumbre y alzas en las tarifas de los colombianos, e incluso el susto de poder tener apagones en nuestro país. En resumen, podríamos decir que el presidente Petro no baja las tarifas, pero sí deja a los colombianos sin gas y ahora posiblemente sin energía, porque al quitar los subsidios, como lo ha dicho, para los estratos 1, 2 y 3, con esta gran idea de generar techos solares, gran idea lo digo entre muchas comillas, pues lo que generaría sería una alza en las facturas de los colombianos, sobre todo de los estratos más necesitados, que son aquellos que reciben el subsidio en algunos casos de hasta el 50% de la luz. A este paso, Gustavo Petro va a dejar a los colombianos sin subsidio para la energía y sin techos solares que puedan generarles electricidad para sus hogares. Entonces es bastante preocupante que ya va por el segundo. Empezó con el gas, ahora va con la luz. En otras ciudades también tenemos racionamiento de agua. A este punto, los colombianos podrían llegar en algunos sectores a enfrentarse a vivir sin los servicios públicos esenciales para vivir. Y hasta aquí Contrabatalla Noticias, con toda la información, la crítica y los comentarios de Juan Alberto Oviedo, Germán Enrique Sánchez y María Fernanda Peña, y quien les habla, Juan Pablo Sánchez. Nos vemos la próxima semana con más noticias aquí en Contrabatalla Radio y Fundación Escuela Libertad. Somos una alternativa, otra visión de las noticias, y tenemos contenido todos los días para ustedes. Esta Semana Santa que se aproxima tendremos contenido relacionado con Semana Santa también, para que estén muy pendientes y nos sigan a través de todas nuestras redes sociales como @FesLibertad y @Contrabatalla Radio. Hasta la próxima.